Actualmente él es nutricionista clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También es coautor de la Guía de Intervención Nutricional del Paciente Oncológico INEM 2018. Adelante, Magíster Jorge Luis Chávez Chocano. Muchísimas gracias por su participación. Ok, bueno, muy buenas tardes. Agradecer nuevamente por la invitación. Deme un minuto, por favor, para poner la presentación del día de hoy. Listo. A ver, comencemos. Listo. ¿Me avisan, por favor, si se logra ver las diapositivas? Claro que sí, Magíster. Se logra ver perfectamente. Ah, ok. Muy bien. Deme un minutito. Listo. Muy bien. Buenas tardes. Agradecer nuevamente al grupo que ha organizado este congreso de fin de año, ¿no? Y como ya me presentaron, yo soy Jorge, soy nutricionista en el Hospital Neoplásicas y el día de hoy tengo a bien exponer el tema de intervención nutricional en el paciente gastrectomizado. De repente algunos no conocen el término porque entiendo que son muchos los estudiantes de repente de segundo, tercer año que están en el día de hoy en la sala. Y la gastrectomía en realidad es una cirugía que se le hace a los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer gástrico, ¿no? Es una cirugía que, como vamos a ver más adelante, puede ser total o subtotal, ¿no? Eso quiere decir que se le ha retirado una parte del estómago o que se les ha retirado por completo. Muy bien, comencemos. Ahí tiene mi correo. Si es que de repente quedara alguna duda o alguien quiere profundizar un poco más en la información, ahí les estoy dejando, es jorgechavez.chocano@gmail.com. Y bien, comencemos un poco con la epidemiología del cáncer gástrico. Hay que señalar que el cáncer gástrico a nivel de incidencia es el número 5 en el mundo. Para la data 2020 de Globocan ha bajado al puesto número 6, pero todavía se mantiene dentro de los 10 cánceres principales en el mundo, porque ahora vamos a ver que en Perú la cosa es un poco diferente. En relación a la mortalidad, ahí sí se complica un poco el asunto, porque como conversamos, los que pudieron estar en la exposición de prevención del cáncer, uno de los más agresivos que tenemos es el cáncer de estómago, y pues ocupa el tercer lugar en cuanto a mortalidad. En relación a los datos que existen en el país, podemos mencionar que el cáncer de estómago está situado en el puesto número 3, ¿ya? Perdón, en el puesto número 4 en relación a la incidencia. Solamente superado por el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Que cabe mencionar que antes el cáncer cervicuterino estaba un poco más arriba, en relación a las mujeres era el primer cáncer en incidencia, hoy ya no se encuentra en estos primeros lugares, y esto por el tema de prevención, y en unos años se calcula que esto se va a ir erradicando por el tema de la vacuna de papilomavirus, ¿no? Esperemos que esto pues sea una realidad como en otros países. Y con eso el cáncer de estómago lamentablemente va a tomar posiciones más altas en esto, ¿no? En relación, como les decía, la mortalidad que tiene en el país en realidad es bastante alta. Si bien es cierto, la incidencia es de 15.2 por cada 100.000 habitantes, la mortalidad es alrededor de 11.8, ¿no? A diferencia de repente de un cáncer de próstata que tiene una tasa de una tasa de incidencia de 44.3, pero solo de mortalidad de 11.4, ¿no? Si podemos ver los números, en realidad es bastante complicado el manejo médico, ¿no? Del cáncer gástrico. Y cabe señalar que en realidad el tema de los factores de riesgo que existen están muy relacionados a factores medioambientales. Si bien es cierto, existe un componente hereditario, un componente genético bastante fuerte para este tipo de cánceres, también se describe que los aspectos ambientales relacionados justamente a malos hábitos alimentarios, como por ejemplo dietas pobres en frutas y verduras, de repente consumo excesivo de alimentos ahumados, salados, muy condimentados,
y el consumo del alcohol y el tabaco son los principales factores de riesgo que podemos tener medioambientales para o en relación al cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ya lo hemos conversado en la sesión anterior y hemos visto que existen factores que nosotros podemos modificar desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de hábitos de vida que pueden hacer que la aparición del cáncer no se dé o se retrase lo máximo posible. Estos son los tipos de gastrectomía a lo que me refería al inicio. Nosotros tenemos un tipo de cirugía llamada subtotal en la cual se hace un recorte. Puede estar el tumor de repente colocado en la parte de la curva menor, ¿no? Y se hace un recorte del estómago y se hace una conexión directa desde el estómago hacia la zona intestinal. Esto es llamado gastrectomía subtotal. La ventaja de este tipo de gastrectomía es que la sobrevida, eso quiere decir el tiempo que va a vivir la persona desde el momento de la cirugía hacia adelante es mayor, ¿no? Tienen una mejor sobrevida, un mayor tiempo de sobrevida estos pacientes y los procesos adaptativos intestinales también se dan más rápido, ¿no? Nosotros hablamos que un tiempo de adaptación intestinal, ¿no? Que tienen las personas que han sido operadas de gastrectomía va más o menos de 3 meses a 6 meses. Pero cuando hablamos de una gastrectomía subtotal, estos procesos se pueden adelantar un poco. A diferencia de que cuando es una gastrectomía total, eso quiere decir que se retira todo el estómago y se hace una conexión directa desde el esófago hacia la zona intestinal, este tipo de cirugías complican un poco más los procesos recuperatorios, ¿no? Ahí sí hablamos de 6 meses, quizás 8 meses para poder recuperarlo totalmente desde el punto de vista gastrointestinal. Y los tiempos de vida, como también es importante mencionar, son menores, ¿ya? Pero en mi experiencia también he tenido muchos pacientitos gastrectomía totales que tienen 5, 6, hasta 10 años posoperados y que no tienen ningún tipo de complicación. Entonces, no creamos de que si ya el paciente ha sido operado de estómago, nunca se va a recuperar por completo. Sí logra recuperarse, pero no de repente a lo que tenía anteriormente. Ahora vamos a ver que en el tema del peso, el tema de la masa muscular, muchas veces no se logra recuperar al 100%. Y bien, habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora sí vamos a hablar de lleno en el parte de lo que tiene que ver la intervención nutricional. Es importante mencionar que sea el paciente oncológico que sea, e incluso sea el paciente que sea, se tiene que respetar este flujo de atención. Ya toda intervención nutricional va a tener algunas partes. Nosotros manejamos un tema de cribado o tamizaje de inicio, ¿no? Que en el caso del paciente oncológico se utiliza, hay varios, pero el que utilizamos nosotros en el Hospital Neoplásica es la valoración global subjetiva generada por el paciente. La última modificación del CEMBE del año 2008 es la que actualmente utilizamos y además es considerado a nivel internacional como uno de los mejores cribados que se tiene. El problema es que es un poco largo, ¿no? Incluye bastantes datos o varios datos objetivos y esto de repente hace de que no sea tan práctico o rápido. Existen otros, como les decían, como los TOOL, ¿no? Que son de 2 o 3 preguntas bastante rápido y que algunas guías canadienses y algunas europeas la mencionan y la recomiendan. Sin embargo, nosotros en el Hospital Neoplásicas, y ahora vamos a ver un poco en qué consiste esta prueba, la seguimos utilizando. Y aquí cabe señalar de que no podemos utilizar la valoración global subjetiva clásica, la de Debsky, porque todos caerían con riesgo nutricional, ¿no? Y eso no es la intención. La intención es buscar a los más graves, porque lo que tengo que tratar de hacer es hacer un seguimiento a ellos, ¿no? Una vez que se ha hecho el cribado o el tamizaje nutricional, se pasa a las siguientes etapas. Hay que mencionar que aquí se va a tomar como prioridad a los pacientes que tengan clasificación C, seguidos de los que tienen B. Y bueno, en el caso de las clasificaciones A, se hace recomendaciones generales, ¿no? Para seguir y mantener el estado nutricional y se tiene que reevaluar dependiendo de cada paciente en unos 15 o quizás 30 días para ver cómo se encuentra. Una vez realizado este cribado, pasamos a lo que se llama evaluación nutricional objetiva. Hoy vamos a ver en qué consiste. Luego de ello, el diagnóstico nutricional y finalmente la prescripción. Cabe mencionar que todo esto viene con un eje transverso que nosotros conocemos como monitoreo nutricional y que finalmente termina siendo el eje central de nuestra intervención.
Muchos nos quedamos en la prescripción inicial y nunca realizamos el monitoreo, con lo cual no sabemos cómo ha resultado el tratamiento en nuestros pacientes. Y en especial en estos pacientes con cáncer gástrico posoperados, este monitoreo es de importancia masiva, porque es lo que nos va a ir dando la pauta de cómo yo voy a ir evolucionando la alimentación de estos pacientes. Muy bien, dicho esto, esto es el flujo que manejamos. Nosotros tenemos una guía técnica de acceso libre, ¿no? Es la guía técnica para la intervención nutricional del paciente oncológico. Esto está colgado en la página de la institución. Y aquí pues justamente está graficado lo que les mencionaba, ¿no? El tema del cribado que se tiene que hacer, ¿no? Comenzamos con, si es que el paciente es un paciente pediátrico, es importante mencionar que el paciente pediátrico de por sí ya es un paciente de alto riesgo. Existen sí algunos tamizajes, como el Strong Kids, por ejemplo. Sin embargo, hoy vamos a abocarnos, en mi experiencia nunca he visto un paciente oncológico, perdón, un paciente de cáncer gástrico pediátrico. Todos ellos son siempre adultos, por lo que vamos a omitir esta parte y nos vamos a centrar en el caso de los adultos. Se realiza el tamizaje nutricional y de encontrarse en clasificación B o C, se tiene que realizar la evaluación nutricional objetiva con todos los puntos que hoy vamos a describir. Posteriormente se realiza la indicación nutricional y se hacen los monitoreos, siempre que se mantenga en hospitalización. Una vez que el paciente es dado de alta, no significa que se le va a abandonar, se tiene que seguir el tema de la intervención nutricional de manera ambulatoria, ¿no? El tema de los seguimientos por consulta y nosotros lo clasificamos en alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo y sin riesgo nutricional. Y de eso dependerá cuánto tiempo vamos a solicitar la cita. Bien, comencemos hablando un poco del tema del cribado o tamizaje nutricional. Es importante mencionarle de que esto se tiene que hacer al 100% de los pacientes y nos sirve para poder determinar cuáles se encuentran en estado nutricional, en peor estado nutricional. ¿Está bien? Esto evalúa algunas cosas como alimentación, tipo de alimentos, de repente si es que está teniendo los mismos hábitos que antes, y también está relacionado a todas las complicaciones gastrointestinales que estos puedan tener, ¿no? Como son falta de apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, entre otros. Les decía que también se incluyen algunos datos que ya no son tan subjetivos, como por ejemplo la albúmina, que ya es un dato objetivo, la prealbúmina en el caso de que sea ya un paciente que está recibiendo quimio o radioterapia, y se incluye algunos datos como por ejemplo también exploración física, como es la pérdida del tejido adiposo, si existe, si hay pérdida de tejido muscular, si existe algún edema o ulceración. Con todo ello se le realiza un ponderal y se le clasifica al paciente en A con buen estado nutricional, B con una malnutrición moderada y C con una malnutrición grave. Nosotros intervenimos sobre los pacientes B y C. ¿Está bien? Hay una guía. Si de repente a alguno de ustedes les interesa, se las puedo enviar, cómo es el llenado de esta ficha, ¿ya? Si de repente alguno está trabajando en una institución oncológica, ¿no? Quiero andar un poco más en ello. Una vez que yo ya realicé el cribado y he encontrado que mi paciente se encuentra en estado B o C, me paso a la evaluación nutricional objetiva, ¿no? Esto es lo que describe nuestra matriz conceptual de la carrera de nutrición y es lo que también indican, si alguno de ustedes trabaja de repente en un centro de salud, va a encontrarlo en los CIE, ¿no? En los CIE de nutrición indica esto, ¿no? Y esto obviamente orientado a lo que es la evaluación del paciente oncológico. Si hablamos de signos clínicos de deficiencia o exceso nutricional, ustedes ya saben que hay que evaluar pues lo que es uña, lo que es de repente cabello, lo que es de repente piel u otros. Sin embargo, aquí hay que tener algunas consideraciones cuando hablo del paciente oncológico. Si ya se encuentra con quimioterapia o radioterapia, puede ser que la presentación de algunos signos no tenga que ver necesariamente con el aporte nutricional, sino que más bien tenga que ver con el tratamiento. Entonces, ahí hay que estar bastante finos. ¿Ya? Pero si hablamos de un paciente con cáncer gástrico, en la mayoría de los casos no tiene ningún tipo de tratamiento todavía auxiliar como quimio o radioterapia, ¿no? La mayoría ingresa primero a una cirugía. ¿Está bien? Y en ellos sí vas a ver deficiencias de este tipo, ¿no? Vas a ver de repente que tiene cirrosis cutánea, vas a ver que de repente tiene
¿Qué más podemos encontrar? De repente está teniendo lo que se muestra en la imagen, ¿no? Uñas decoloradas, ¿no? Coiloniquia, leuconiquia puedes encontrar. ¿Ya? Ahora vamos a definir algunas de ellas. Interacción fármaco-nutriente, que también es importante, la evaluación de ingesta y signos y síntomas gastrointestinales, evaluación de actividad física, composición corporal y evaluación bioquímica. Aquí me detengo un poco porque la mayoría de nosotros se ha acostumbrado solamente a evaluar la composición corporal. Lo bueno es que en las universidades en los últimos años ya nos hemos evocado un poco más a expandir el tema de evaluación nutricional, porque en los tiempos donde yo estaba en la universidad, solo nos centramos en la evaluación de composición corporal. Eso quiere decir que hablábamos mucho de lo que es el peso, la talla, de repente por ahí la impedancia, ¿no? Y hasta ahí llegábamos. Pero en la mayoría de los casos de pacientes oncológicos, si bien es cierto, esta evaluación es importante, en muchos de los casos no lo vas a poder desarrollar porque el paciente se encuentra con mucha fragilidad o de repente este paciente tiene el problema de que tiene demasiados aparatos puestos y eso no te permite la movilización o evaluación total de la parte antropométrica. ¿Ya? Entonces tienes que apoyarte en otro tipo de parámetros. Además que una evaluación nutricional tiene que contener todo lo que aquí se menciona, ¿no? Por ejemplo, nosotros realizamos en el año enero-febrero del año 2020, el año pasado, hicimos una pequeña recopilación de información y encontramos que los pacientes evaluados en sexto piso, que justamente es, aquí me equivoco en la fecha, es 2020, ya, se encuentra esto de aquí. Los tipos de cánceres, cabe señalar que aquí en este piso solamente se trabaja con pacientes cirugías de abdomen, ¿no? Y pueden ver que uno de los que más abundan aquí son los NM gástricos y los NM de colon, ¿ya? Un 35% para el NM gástrico y un 31% para el tema de colon. Se tuvo en total alrededor de unos 79 pacientes, ¿ya? El número de pérdida de peso de pacientes evaluados, aquí lo podemos ver, menos del 5%, 25%, y entre 5 y más de 10% vamos a ver que tenemos un porcentaje alrededor de un 68%. Eso quiere decir, de cada 10 pacientes que ingresan a la hospitalización, 7 tienen problemas de pérdida moderada o severa de peso. ¿Ya? Esto es en relación a la VGS. Encontramos que para el grupo de estos pacientes tenemos un riesgo, riesgo de desnutrición y ya con desnutrición, según el tamizaje, de alrededor de un 71%. ¿Ya? Y en el caso del nivel de albúmina, también podemos observar aquí que casi el 50% tienen disminuido los niveles de albúmina. Pero la cosa se pone mucho más complicado cuando hablamos, ¿ya? Cuando estamos hablando del peso del paciente, pero cuando ya estamos hablando solamente de cáncer gástrico. Aquí quedan solo 28 pacientes y podemos ver que el 75% tiene una pérdida de peso que va del 5 a más del 10%. En relación al diagnóstico según VGS, solamente el 10% tiene una clasificación A, el 90% va a tener algún tipo de riesgo y si ustedes pueden observar el 68, casi el 70% tiene una clasificación C. Estos pacientes, por lo tanto, tienen un gran riesgo nutricional y tienen que ser priorizados en la atención. En relación a la albúmina, podemos ver que casi un 68% o un 68% tiene disminuida la albúmina. ¿Y por qué es tan importante en este caso la albúmina? Porque hay que señalar que en el caso de una hipoalbuminemia, los procesos de cicatrización postquirúrgicos son más lentos y hay mayor riesgo de mortalidad por la cirugía, ¿no? Entonces hay un mayor riesgo de que el paciente tenga algún tipo de complicación postquirúrgica o incluso llegue a la muerte. En relación, por ejemplo, a lo que les mencionaba hace unos momentos, esta es una evolución de cómo van los parámetros antropométricos de los pacientes que han sido operados de estómago después de la gastrectomía, ¿ya? Y podemos ver que hay una pérdida de peso rápida, ¿ya? En los pacientes en el primer año. Luego de eso tiende a estabilizarse y se estabiliza por completo. Si ustedes ven hacia el tercer año, el paciente no logra recuperar el peso con el que inició, ¿no? Hay una disminución de ese peso, pero se logra una estabilización con el tiempo. Sin embargo, cuando uno hace un análisis ya no solamente del peso, sino también empieza a evaluar algunos otros componentes, algunos componentes corporales, podemos observar que, por ejemplo, en el caso de la masa grasa,
baja y luego se recupera. ¿Está bien? Hay una recuperación del tema de la masa grasa. Por aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de la grasa visceral. También hay una pérdida y luego una ligera recuperación. Si analizamos el tema del índice de masa corporal, baja y luego se estabiliza. Sin embargo, al lado derecho de ustedes pueden ver cómo van los marcadores de musculación y de proteína, ¿no? Por ejemplo, la masa proteica, pueden ver que hay una disminución, disminución y disminución. Nunca hay una nivelación en este indicador. Lo mismo pasa por la masa libre de grasa, ¿no? Hay una disminución de la masa libre de grasa y nunca se logra estabilizar en esos 3 años que ustedes han hecho, bueno, que se realizó el seguimiento, ¿no? Entonces el músculo esquelético de la misma manera tiene una pérdida y tiende a la pérdida. Entonces por eso es de que es complicado este manejo porque sobreviene un proceso que a la mayoría de personas le sucede, pero que en estos casos es mucho más agresivo, llamado sarcopenia, ¿no? Que es la pérdida de la masa muscular, la pérdida de la funcionalidad, de la fuerza, ¿no? Entonces, y esto está muy relacionado justamente a complicaciones y toxicidades que puede darse en los tratamientos tipo quimioterapia o tipo radioterapia. ¿Ya? En el caso del paciente con cáncer gástrico después de su cirugía, un gran número de ellos necesitan la quimioterapia. ¿Ya? Una de las que más se utiliza es la capecitabina, que ustedes lo pueden ver aquí, yo lo estoy señalando. Es uno de los fármacos que más se utiliza posterior a la cirugía de cáncer de estómago. Y ustedes pueden ver en la gráfica que existe una toxicidad mayor en los pacientes que han tenido procesos de pérdida de masa muscular. Esto es una gráfica que muestra el impacto de la sarcopenia en relación a la toxicidad de la quimioterapia. Entonces, los pacientes que tienen menos masa muscular o que pierden más masa muscular durante el tratamiento de repente de postquirúrgico o incluso el prequirúrgico del cáncer gástrico van a tener una mayor probabilidad de hacer algún tipo de toxicidad posteriormente en el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Con todos los fármacos sucede lo mismo, ¿no? Entonces hay que considerar ello y hay que tratar en la medida de lo posible de medir, evaluar al paciente y también darlo nutricionalmente requiera para poder estabilizar o tratar de que esa pérdida de masa muscular sea menor. Ahora, estos datos que yo le presento aquí pues son de países pues europeos o son de repente de países asiáticos donde este por ejemplo es un país asiático, entonces en ellos el tratamiento nutricional es probablemente mucho más agresivo, probablemente ellos tienen una mejor estrategia para el abordaje, tienen mayores posibilidades también sus pacientes. Y si estos números se presentan en ellos, imagínense pues los números que vamos a tener aquí en el país. Lamentablemente no tenemos investigaciones en relación al seguimiento que se le puede hacer a estos pacientes. Nosotros estamos tratando de trabajar en un proyecto en ello para poder tener data también del país, ¿no? Porque casi toda la información que viene en relación al gastrectomizado viene del extranjero. Y bien, este es el flujograma de atención nutricional que nosotros proponemos para la atención de estos pacientitos. Y hay que señalar de que el inicio de la intervención tiene que ser ni bien el paciente ha sido diagnosticado. Y esto es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer con las unidades o con los departamentos de cirugía de abdomen o de medicina. ¿Ya? Entonces, una vez que el paciente es diagnosticado, inmediatamente tiene que ser derivado al consultorio especializado en nutrición, porque la mayoría de pacientes llega a la cirugía totalmente depletado. Ya vieron ustedes los valores de albúmina, ya vieron ustedes las pérdidas de peso, y muy probablemente eso lo podríamos manejar si todos los pacientes fueran derivados directamente al consultorio de nutrición. Porque imagínense tener una masa tumoral en el estómago, pues eso va a generar llenura precoz, va a generar molestias gastrointestinales, va a generar náuseas y una serie de complicaciones que el paciente a veces no sabe manejar y que siempre va a intentar hacerlo mejor y lo que mejor toleren los familiares, ¿no? Los familiar lo ve mal al paciente y va a darle de repente calditos, agüitas, juguitos, y eso no es lo que el paciente requiere en estas circunstancias, ¿ya?
Una vez que el paciente es ingresado, se le hace el tema del preoperatorio, hay que hacer la evaluación nutricional, el monitoreo de dieta preoperatoria. Ojo, hay que ver en qué condiciones se encuentra, porque no porque ya tenga cáncer gástrico significa que va a comer todo de repente licuado, o de repente va a tener una restricción masiva. Hay que evaluar para ello y ver cómo va su tolerancia a los alimentos, y a partir de eso programar. Luego de eso tenemos ya al paciente postoperatorio, al que también se le tiene que hacer el seguimiento, y aquí vamos a ver cómo lo tenemos que manejar. Y luego también al paciente que ya ha sido dado de alta, porque se le tiene que hacer el seguimiento por el consultorio, ¿no? Y nosotros manejamos dos estrategias en relación al paciente gastrectomizado, tanto lo que es consultorio, como tenemos un grupo de pacientes que le llamamos Club del Paciente Gastrectomizado, ¿no? Entonces ahí se les da capacitaciones constantes de nutrición, y antes se les realizaba también las evaluaciones de manera mensualizada. Bien, entonces comencemos a hablar un poco del tema de la intervención nutricional preoperatoria. ¿Ya? Esto es sumamente importante porque va a permitir que el paciente pueda llegar en buenas condiciones a la cirugía. ¿Ya? Eso de ahí es algo muy importante, por favor, de manejar, porque va a hacer que el paciente tenga menos complicaciones postquirúrgicas. Y como les decía, se tiene que trabajar mucho con la parte de medicina oncológica, como también el tema de los médicos de cirugía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es muy complicado llegar hasta ellos. Muchas veces no tienen ellos la confianza de nutrición, o muchas veces en su conocimiento lo que hacen es decir al paciente, no, coma de todo y lo que tolere y nada más. No le dan la importancia necesaria. Para nosotros también fue bastante complicado, pues ha sido ir entrando de a poco, realizar reuniones, realizar conversatorios con los jefes y todo eso, con los residentes, y poco a poco ir concientizándolos de que estos pacientes prequirúrgicos necesitan la evaluación nutricional para evitar complicaciones luego de la cirugía o durante la cirugía, ¿no? Esta primera consulta te va a permitir a ti brindar indicaciones para que el paciente pueda mejorar su ingesta de alimentos. Ya es importante mencionarles de que, como les digo, tienen bastantes molestias gastrointestinales los pacientes, y hay que manejar estrategias que nos permitan a nosotros que el paciente pueda ingerir los nutrientes que necesita. Pueden utilizar de repente el tema del fraccionamiento, pueden utilizar suplementación. Eso dependerá de cómo ustedes puedan verlo a este tipo de pacientes, ¿no? Y luego de eso ya venimos a la parte de la intervención del postquirúrgico, ¿ya? Hay investigaciones, y ahora les voy a mostrar también algunos consensos que se han hecho, que indican de que mientras más rápido yo pueda reiniciar el ingreso de alimentos, mientras más rápido yo evolucione el paciente a una dieta blanda, ¿ya? Va a haber un mejor proceso de recuperación. Antes se hablaba mucho, e incluso se trabajó mucho el tema de dar nutrición parenteral a todos los pacientes, desde el prequirúrgico hasta el postquirúrgico. Y en el INEN incluso se trabajó eso también, entrado a los años 90, inicios del 90 y tanto, 95, 97. Se intentó hacer y no habían buenos resultados. Hoy la investigación nos muestra, las investigaciones nos muestran de que mientras más rápido ese reingreso de los alimentos, los procesos recuperatorios son mayores. ¿Y cómo se ha avanzado en ello? Aunque ustedes no lo crean, esto ha avanzado mucho en relación a lo que se conoce hoy como cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica, esa cirugía que se hace de manera, pues, para que las personas puedan lograr bajar de peso, vieron que en ellos había procesos adaptatorios bastante rápidos, ¿no? Incluso algunos de ellos, pues, en menos de 2-3 meses volvían a ganar peso rápidamente, y no se explicaban por qué, si habían hecho reducciones de estómago, habían hecho bandas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que se empieza a investigar también el tema de los pacientes con cáncer, porque antes se les trabajaba básicamente con agüitas, con calditos, con dietas líquidas por periodos largos, blandas, suaves, sin residuos, por largos periodos, ¿no? Y los procesos recuperatorios eran mucho más lentos. Hoy no, hoy nosotros evolucionamos lo más rápido posible, obviamente teniendo pues la consideración de cómo va la tolerancia del paciente, y por eso tengo que hacer un monitoreo constante. Pero en general, nosotros al momento del alta, que es más o menos unos 7 días desde el momento de la cirugía, lo estamos mandando al paciente con una dieta blanda, sin lácteos, sin residuos, y más o menos a los 10 días ya tiene una dieta blanda.
Ya, obviamente con fibra modificada, obviamente viendo la condición del paciente, pero hay casos que realmente incluso a nosotros nos han sorprendido porque en menos de un mes prácticamente ha recompuesto todos sus alimentos. Ya, entonces, obviamente que por favor aquí siempre yo les pido de que consideren de que el paciente es único y no todos van a reaccionar igual. Sí hay algunos indicadores que a nosotros nos permiten, por ejemplo, pensar en evolucionar más rápido. ¿Ya? ¿En quiénes, por ejemplo? En los pacientes que han sido, que tienen, por ejemplo, una cirugía subtotal, evolucionan más rápido. Por ejemplo, los pacientes que son jóvenes, ¿ya? De repente si tienen 25, 30, 35, hasta 50 años, la evolución es más rápido. Cuando los pacientes ya tienen 75, 80 años, ya son adultos mayores, el proceso de reincorporación de los alimentos se da mucho más lento. Y aunque ustedes no lo crean, también juega mucho el tema del aspecto psicológico, ¿ya? Cómo ellos se perciben y cómo se sienten. Yo he tenido muchos casos, y esto me pasa mucho con los varones, tienen hambre, pues quieren comer, y entonces rápidamente ellos mismos exigen como a su organismo de que tengo que tolerar, tengo que consumir, y pacientes jóvenes de repente 35, 40 años, varones, rápidamente, como les digo, en un mes o 2 meses ya están consumiendo casi todos los alimentos, ¿no? Como hay algunos otros, he tenido ancianos que llegas al sexto mes y el paciente todavía no está tolerando muchos alimentos, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del monitoreo que tú vayas teniendo, ¿ya? En general se habla que del día o del postoperatorio inmediato, que es el día cero, es el NPO. Cada vez se habla más de que este NPO tiene que ser más corto, ¿ya? Nosotros manejamos una media de 2 o 3 días y se inicia con la tolerancia oral, que generalmente es solamente un día para ver cómo va el paciente, y se comienza con dieta líquida, y una vez que hay la tolerancia a la dieta líquida, rápidamente se llega a la dieta blanda, que nosotros conocemos como blanda suave, que es una dieta blanda sin lácteos, sin residuos, ¿ya? Y aquí también hay algunas cosas que levantar, ¿no? Que decirles, porque a veces hay la duda de si le puedo dar pescado o no, y algunos pacientes hasta tienen temor. Nosotros, el pescado es uno de los alimentos que inician este tipo de dietas porque son alimentos altamente digeribles. Obviamente que tiene que estar al vapor o sancochado, pues, ¿no? No le voy a dar un pescado frito porque definitivamente no lo va a tolerar. Y como un eje transverso a estos días, inicia también el soporte nutricional, para lo cual también hay consensos y hay evidencia que muestra que la utilización de lo que se conoce como complementos nutricionales puede ser efectivo, ¿ya? Sin embargo, no un complemento, no un soporte nutricional por sonda, sino por vía oral. Por eso se habla de un complemento nutricional. Si lo requiriese el paciente, sí se le coloca sonda y bueno, se tiene que hacer la administración a través de ella. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos se puede utilizar simplemente fórmulas diluidas o una fórmula semielemental para poder iniciar el tema de la suplementación o el complemento nutricional. ¿Ya? Hay alguna bibliografía, hay un consenso nutricional que se realizó en Taiwán. Esta ha salido en el año 2021, ¿ya? Pero que se vino trabajando desde ya bastantes años. Se hizo una recopilación desde el año 97 hasta el año 2007, y ahí en ella han intervenido muchos expertos en Asia, y se ha llegado a los siguientes consensos, ¿no? En relación al soporte perioperatorio, por ejemplo, han encontrado que la desnutrición preoperatoria, de la que hablábamos hace un momento, se asocia con un aumento de las complicaciones y una escasa supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico sometidos a gastrectomía. Entonces, estos pacientitos que tienen desnutrición antes de la cirugía van a tener más complicaciones, van a tener mayor riesgo de morir. Por eso que le decía que es muy importante que desde el momento que el paciente es diagnosticado con cáncer de estómago, tiene que ser intervenido nutricionalmente. ¿Ya? Eso de ahí es crucial. ¿Qué más nos dice estos consensos? Nos dice, la carga preoperatoria de carbohidratos claros por vía oral puede acortar la duración de la estancia hospitalaria en comparación con el ayuno nocturno en pacientes con cáncer gástrico sometidos a gastrectomía. Esto aún no lo aplicamos nosotros, se mantiene el tema del NPO por lo menos un día para el tema de la cirugía gástrica. Ya esto es algo que todavía no hemos aplicado, que no lo tenemos aquí, pero que ya nos lo están diciendo, que de repente utilizar una dieta líquida preoperatoria puede ayudar a que el paciente pues pueda tener un mejor resultados en la cirugía.
¿Qué más nos dicen? Después de la gastrectomía por cáncer gástrico, la alimentación por sonda enteral temprana puede acortar la estancia hospitalaria y disminuir el costo médico en comparación con la nutrición parenteral total. Entonces, si el paciente requiere, al momento de la cirugía, el médico ve que va a haber algún tipo de complicación para la vía oral, es preferible que le deje una sonda de administración de nutrición enteral y no tanto optar por la nutrición parenteral. Ojo que no es en todos los casos, para ello se tiene que evaluar con el equipo médico y ver qué es lo más viable, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Después de las gastrectomías por cáncer gástrico, los pacientes que reciben alimentación oral temprana, que es lo que les mencionaba hace un momento, tienen una estancia hospitalaria más corta, sin mayor complicaciones que los que reciben nutrición parenteral. Si ustedes se dan cuenta, todo el consenso va en relación a una administración rápida, ya sea de las sondas como de la nutrición convencional, como se le conoce, ¿no? De la alimentación con comida. ¿Ya? Y esto hace que los procesos adaptatorios se den más rápido y que la evolución sea favorable. Entonces, no necesariamente tengo que apoyarme para todo en nutrición parenteral. Si bien es cierto, se tiene que hacer en algunos casos, no necesariamente es en todos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice que el paciente con cáncer gástrico después de una gastrectomía, la alimentación oral temprano reduce la duración de la estancia hospitalaria en comparación con la alimentación oral tardía. Entonces, mientras más pronto pueda incluir la alimentación, es mejor. Sin embargo, también cabe señalar de que uno tiene que ver el tema del riesgo, de repente de alguna dehiscencia, de repente hay un hilio todavía, hay que evaluar, el médico para ello tiene que evaluar ruidos aéreos, entonces hay varias cositas que se tienen que evaluar, por eso es que ellos dicen que hay un grado de recomendación al 50% y vea un 50%, ¿no? Eso también hay que tenerlo en consideración. Y en relación a largo plazo, ¿ya? Una de las cosas que el paciente gastrectomizado no logra absorber bien, y esto debido a que pues ha habido se ha sacado el estómago, ya no va a haber factor intrínseco, es el tema de la administración de B12. Pero aquí también hay que tener algunos cuidados, ¿no? Porque a veces le damos la suplementación de B12 y se la damos por vía oral y no activada, ¿no? Entonces, definitivamente, así le des 1 kilo de vitamina B12 vía oral, no hay factor intrínseco, no hay proceso absortivo, ¿ya? Y por eso es que hay algunos B12 que ahora se colocan de manera sublingual, que ya es un B12 fácil de absorber, que se absorbe incluso de manera sublingual, o si no, el tema de los inyectables también intramusculares, y en algunos casos también se puede colocar la vitamina B12 intravenosa. Esto es importante porque a veces no se les indica, y no es hasta que el paciente llega con una anemia megaloblástica hasta que nos damos cuenta que tiene deficiencia B12. ¿Ya? Entonces no hay que llegar a eso. Si yo ya estoy frente a un paciente gastrectomizado, yo ya sé que ese paciente muy probablemente va a tener deficiencia B12, entonces tengo que empezar la suplementación de manera temprana. Ya está. Y otra de las cosas que hay que monitorizar también es el tema de la anemia ferropénica. Recuerden que la absorción de hierro ya tiene mucho que ver con la acidez y el pH del estómago. Al no existir, pues porque ya no hay estómago, muy probablemente la absorción de hierro se va a ver limitado y puede pues sobrevenir una anemia de tipo ferropénica. Aquí nos hablan de principalmente en el sexo femenino, ¿ya? Hay que señalar también que a diferencia del Perú, en Asia la mayoría de personas tienen problemas o tienen bastante riesgo de tener cáncer gástrico. Ya, eso es importante. Por eso es que las investigaciones, si ustedes buscan, casi todas van a venir de la zona de Asia, porque ellos tienen una enzima, les falta, mejor dicho, una enzima detoxificante a nivel del estómago. Entonces, ellos son muy jóvenes cuando se les puede diagnosticar el cáncer de estómago. No es como aquí en Latinoamérica, que la mayoría de cáncer de estómago se van a diagnosticar a partir de los 35, 40 y en un mayor número a partir de los 60 años. ¿Ya? En ellos no, en ellos se diagnostica muy jóvenes, ¿no? Incluso se dice que a partir de los 25 años tienen que hacerse una endoscopía, así como aquí se pide que se hagan las mujeres mamografía o los hombres examen de próstata, en ellos se pide que constantemente se estén evaluando el tema del estómago porque son bastante propensos a tener cáncer gástrico, ¿ya? Entonces,
Por eso es que aquí nos hablan de que en el sexo femenino, porque probablemente estas mujeres todavía se encuentran en edad fértil y los procesos de menstruación se siguen dando, más una mala absorción de hierro puede existir anemia ferropénica. Por eso es que es importante no solamente tomar la información, sino también analizarla, ¿no? Esta información que viene de la zona de Taiwán, definitivamente su población es diferente a la nuestra, ¿no? En nuestros casos, la mayoría de mujeres que son diagnosticadas con cáncer gástrico ya son adultas que no tienen proceso menstrual y por eso los procesos de anemia sí se pueden dar, pero no en tal grado como en el caso de las mujeres en esta zona. No, pero igual hay que monitorizar tanto la vitamina B2, el hierro, como también el calcio y la vitamina D. ¿Ya? Porque en el tema de calcio no es por un tema de mala absorción, sino de mal entendimiento en el organismo, ¿ya? Que se genera una deficiencia de calcio. Y con eso es bastante probable que la persona que ha sido operada de estómago termine teniendo problemas de osteopenia y osteoporosis. Ya, he visto muchos pacientitos con cáncer gástrico que al cabo de unos 5 o 7 años terminan con problemas de osteoporosis a nivel lumbar o en la cabeza del fémur. Entonces hay que monitorizar, hay que asegurarnos de que el paciente consuma tanto el calcio como la vitamina D para que de esa manera pues no haya un proceso de deficiencia a largo plazo. A ver, hay 3 puntos que tenemos que manejar cuando intervenimos un paciente gastrectomizado. Esto ya en relación a la indicación que nosotros le tenemos que dar. Y son 3 puntos pilares o 3 puntos base para nosotros poder armar la indicación. Primero, hay que recordar que el estómago tiene una función motora y una función enzimática. ¿Ya? En relación a la función motora, definitivamente la vamos a perder porque ya no hay la bolsa que licúe todo. Y en relación a la función enzimática, hay procesos compensatorios que pueden regular y pueden hacer que el organismo igual siga en el proceso absortivo. No al 100%, pero sí permitiendo que el paciente pueda absorber nutrientes y no pues muera, ¿no? Porque si no hubiera un proceso absortivo, la deficiencia lo llevaría a la desnutrición masiva y a la muerte. En estos casos no, ya vimos que se puede estabilizar. Si bien no se recupera al 100%, se puede estabilizar el peso, se puede estabilizar. ¿Y cómo es que yo logro esto? Primero, haciendo que haya masticación, ¿ya? Que el paciente mastique, porque una vez que el paciente mastica, estoy haciendo la función mecánica que debería realizar el estómago. Entonces, tienes que procurar indicar al paciente que mastique bien sus alimentos. Si el paciente carece de dientes, hay que indicarle que de repente antes de consumir aplaste con el tenedor, o sea, un pollo o pescado deshilachado, para que de esa manera pueda ingresar al organismo semilicuado, semiprocesado. Pero siempre el proceso de masticación es lo mejor. Lo segundo que tengo que ver es el manejo del volumen. Ya, esto es uno de los problemas a los que siempre nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque sobre todo en los pacientes gastrectomizados que son jóvenes, 45, 50 años, el cerebro indica tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre y el estómago o el organismo pide y ellos quieren comer más volumen de lo que deberían y entonces no hay estómago, no hay la capacidad gástrica que se debería tener y eso pues puede generar algunas complicaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el síndrome de dumping, puede haber una llenura precoz, puede incluso haber el tema de reflujos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del volumen. Y poco a poco, ¿ya? El paciente va a poder ir tolerando más volumen, más volumen, más volumen, pero ya no al volumen que consumían antes de la cirugía. Eso quiere decir que ya no van a poder consumir sopa, segundo, refresco, postre. Ya no, pues ya es demasiado volumen. En general nos quedamos solamente en ese momento con el tema del segundo, básicamente. Y ahí aparece el otro punto importante, que es el tema del fraccionamiento. Entonces, como voy a tener una alimentación un poco restringida en volumen en todos los tiempos de ingesta, lo que tengo que procurar es que consuma el alimento muchas veces al día. Eso se conoce como fraccionamiento. Entonces, nosotros hablamos que este paciente debe estar consumiendo alimento alrededor de unas 6 o 7 veces al día, ¿no? Cada 2 horas aproximadamente, para que de esa manera, pues, al menos en los primeros momentos, no haya dificultades en relación al manejo del volumen y relacionado a la cantidad de energía y proteína que debe consumir este paciente.
Algunas complicaciones, el tema del más complicado de todo siempre va a ser el síndrome de dumping. Existe un dumping temprano, un dumping tardío, no vamos a entrar mucho en detalle, pues nos va a ganar el tiempo, pero en relación al dumping temprano, dumping precoz, que es además el que más se presenta, vamos a encontrar que el paciente comió demasiada azúcar. Esto es en relación al carbohidrato simple o los carbohidratos. Y hay que tener mucho cuidado del tipo de carbohidrato que le doy, sobre todo el azúcar, porque esto, como no hay una regulación gástrica, no hay el estómago que lo va a ir liberando poco a poco a la zona intestinal, va rápidamente el azúcar a la sangre de manera muy acelerada y esto puede generar pues problemas de hiperglicemia iniciales, ¿no? Que pueden estar relacionados con abundante sudoración, de repente hay un problema osmótico y puede haber diarrea explosiva, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y a un tardío que tiene que ver porque al haber una liberación rápida de azúcar en sangre hay una gran liberación de insulina, pero rápidamente también se acaba la glucosa en sangre o el exceso y la insulina aún queda liberada, ¿no? Y esto puede generar golpes de hipoglicemia a más o menos mediados a las 2 horas. ¿Ya? Entonces siempre es importante que cuando yo me enfrento a estos pacientes le pregunte si está teniendo algún tipo de complicación y según la descripción que él me haga yo puedo saber si está teniendo problemas de dumping. Los otros problemas relacionados ya los hablamos, ¿no? Tienen que ver con la anemia, la osteoporosis, la osteopenia, algunas deficiencias que tengo que evaluar con los signos clínicos, como por ejemplo la glositis, que puede estar relacionada a una deficiencia de B9 o B12, ¿no? Entonces, hay que hacer un monitoreo constante de este tipo de pacientes. Algunas cosas que se indican, ¿no? Como les decía, después de una gastrectomía total a mediano a largo plazo, el paciente puede comer prácticamente de todo. Esto es una guía española, por eso incluso hablan de jamones y todo ese tipo de cosas. Pero hacia los 6 meses yo ya no tendría por qué tener ningún tipo de restricción, salvo que, como siempre yo les digo al paciente oncológico, puedes comer de todo, pero de todo saludable. No significa que como ya me dijeron de todo, voy a estar comiendo comida poco saludable o comida chatarra, ¿no? Entonces, la estrategia nutricional, con todo lo que hemos conversado, básicamente pasa por un monitoreo constante. Durante los 6 primeros meses yo lo tengo que ver a este paciente de manera mensual. Un monitoreo periodizada, ¿ya? Que es a los pacientes que ya tienen más de 6 meses. Tengo que verlo de repente de manera trimestral, bimestral o de repente al menos una vez cada 6 meses. Y de manera en consulta. Y lo otro que es vital, y ahora vamos a ver cómo lo hemos manejado nosotros, es el tema de la realización de sesiones educativas. La evidencia nos ha mostrado, ¿ya? Que los pacientes que reciben capacitación grupal pueden tener mejores resultados en relación a su comportamiento hacia los alimentos. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de pacientitos que son operados de estómago piensan que les va a quedar un hueco ahí, ¿no? Llegan con ese pensamiento y piensan que nunca más van a volver a poder consumir sus alimentos de manera regular. Ya piensan que nunca más van a poder volver a comer de repente, pollito a la brasa, nunca más van a poder comer de repente su ceviche, nunca más van a poder consumir la fruta que más les gusta. Y eso genera mucha frustración en las personas y hace de que incluso no quieran ir al nutricionista o no quieran ir ni siquiera al hospital, ¿no? Porque además piensan de que corporalmente no van a quedar bien, es todo un tema de frustración y por eso es que es importante también el abordaje psicológico, ¿no? Es importante también ahí apoyarnos en psicología para que les explique, les indique, les haga manejar el estrés. Y es como parte de esta estrategia de manejo y ver que sí se puede, es que juntamos a pacientes que de repente tienen 1 año, 2 años, 3 años, otros que tienen meses, otros que incluso están llevando en ese momento la quimioterapia, otros que recién han salido de la cirugía, y de esa manera, pues, al ver que sí se puede hacer, que sí se logra, el paciente tiene más tranquilidad y más confianza, e incluso entre ellos mismos empiezan a formar sus grupos. Es bastante interesante, sus grupos de WhatsApp y todo ello para darse apoyo emocional, ¿ya? Estas son algunas guías, nosotros lo manejamos en 3 etapas, una etapa de adaptación que generalmente es para los 15 primeros días, luego una etapa de estabilidad que es para los meses y luego ya para el paciente que está totalmente estable que nosotros le llamamos a partir del año, que en realidad como le decía puede ser a partir de los 6 meses. Esto es lo que les mencionaba de los grupos, hay bastante evidencia, esta es en relación a cáncer de mama, por ejemplo, hay una mejor respuesta a los tratamientos grupales.
en sesiones educativas. Y esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos nuestros talleres con nuestros grupos, son grupos que constantemente los vemos. Hoy que ya no hay de manera física, lo hacemos de manera virtual. Este club lo inició la licenciada Milagros La Rosa y actualmente ella también lo sigue viendo. Nosotros la apoyamos en este grupo, pero no saben los resultados que se pueden tener, ¿no? Incluso señoras que llegan muy mal, ¿no? Y luego de unos 6, 8 meses uno los vuelve a ver y están totalmente recuperados, bastante agradecidos. Entonces, eso es algo gratificante y es algo que nosotros tenemos que manejar. Y bueno, para ir terminando, porque creo que ya se me agotó el tiempo, solamente les dejo con una frase que creo que les va a servir mucho. El éxito no es un accidente, por si acaso, ¿ya? Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Eso es algo muy importante porque entiendo de que en esta época en especial, ¿no? Que estamos cerca, hemos pasado Navidad, viene Año Nuevo, la mayoría quisiera estar descansando, pues, ¿no? Pero ustedes se dan un tiempo para poder seguir aprendiendo, tratar de absorber el mayor conocimiento y eso es bastante bueno porque va a hacer que sus pacientes en un futuro puedan tener un mejor tratamiento. Entonces, felicitarlos por ello y les dejo con este pensamiento, ¿no? Bueno, eso es cuanto queríamos expresar el día de hoy. Espero que les sirva y no sé si habrá alguna pregunta por ahí. Genial. Muchísimas gracias, magíster Jorge. Me dan a conocer, muchísimas felicitaciones hacia usted debido a la excelente ponencia que nos acaba de dar a todos los participantes. Gracias por su experiencia y también muchísimas gracias por las estrategias que se brindó en esta ponencia. Recordemos que el magíster no es la primera vez que realiza esta exposición, esta ponencia en este congreso. Lo hizo también el día lunes 27. Así es que nuevamente vamos a agradecerle al magíster y también vamos a proceder a las preguntas. Vamos a esperar unos momentos. Nuestra doctora Sonia Medina nos dice, qué importante es su participación y su experiencia en el trabajo, magíster Jorge. Lo felicito y muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias a ustedes. El agradecimiento para el magíster Jorge Chávez. Entonces, realmente acá hay una gran felicitación por parte de los participantes hacia el magíster y vamos a invitarles también a los participantes a que puedan realizar sus preguntas respectivas. Les vamos a dar un debido tiempo y lo pueden publicar en el chat. Bueno, mientras van entrando las preguntas, agradecer nuevamente al grupo que ha organizado este congreso. Siempre es importante poder reunirnos y poder compartir las experiencias, ¿no? Y como les decía, si hay algún tipo de duda, de repente quieren mayor información, con toda la confianza del mundo me pueden escribir a mi correo y ahí les hacemos llegar toda la información que requieran. A ver, por ahí... Sí, justamente ha habido una pregunta, magíster. Nos menciona Rosemary. Una consulta, magíster. ¿Cuál es el volumen de líquido con la que inicia la tolerancia oral después de una gastrectomía total y una parcial respectivamente? Muy buena pregunta. En realidad se comienza con un volumen medio de 30 a 50 cc, ¿ya? Entre 30 y 50 cc por hora a tolerancia del paciente. Normalmente lo que se busca ahí es ver que haya un paso del sistema, o sea, que haya una continuidad, porque recuerden que esto es una cirugía bastante grande, y entonces puede haber que por ahí haya habido algún tipo de obstrucción, alguna adherencia, ¿no? Entonces, lo que se recomienda generalmente es iniciar con unos 30, 50 cc por hora. El paciente poco a poco va tomando su tolerancia, ¿no? Y vemos y verificamos también si hay náuseas, vómitos, ¿no? Una serie de cosas. La tolerancia oral en realidad debería hacerse solo con agua, como menciona ahí, no tanto con infusiones, de preferencia con agüita, ¿ya? Salvo que el paciente de repente algunos no toleran para nada el agua y ahí ya pues se le puede colocar, pero en ninguno de los casos debería tener azúcar, ¿ya? Por lo que ya mencionamos. Entonces, básicamente agüita o por ahí alguna infusión, pero solamente la agüita y la infusión, no azúcar.
por ahí veo otra, dice, los 3 primeros días solo vía, no logro entender la pregunta, a ver. Ah, ya, dice, los 3 primeros días solo cloruro, dextrosa o algún suplemento. En realidad, como le decía, normalmente solamente se deja el tema de la hidratación de parte de medicina, ¿ya? Y luego de eso, viendo cómo va la evolución, el médico ordena el tema de la tolerancia oral, seguida del tema de la alimentación. No se coloca menos de que se haya dejado una vía parenteral, ¿no? En esos casos sí se puede utilizar nutrición parenteral como tal. Si no, solamente se mantiene con cloruro y dextrosa. Hace algún tiempo se probó el tema de la glutamina, ¿no? De la glutamina de vía parenteral, pero no da tan buenos resultados en la adaptación del epitelio intestinal. Mejor es utilizarla por la vía oral, ¿no? Mientras más natural es la vía, más rápido es la evolución. Eso sí es algo que la experiencia nos ha dejado, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó un paciente que tenía un mes y que siempre cuando dan de alta, nosotros lo vemos, como le decía, ¿no? A los 5 días, a los 15 días y así. Un paciente joven, alrededor de 30 años, yo lo vi al día 5 postquirúrgico, se le dio las indicaciones y él vio al médico alrededor del día número 17. ¿Ya? Y igualmente, ¿no? Siempre se les pregunta y el médico le dijo, no, ya coma de todo, ¿no? Y este paciente empezó a comer de todo, ¿no? Empezó a comer de repente lentejitas y esas cosas, y cuando llegó a la consulta al mes, que era su control, ya estaba comiendo de todo y no tenía ningún tipo de complicación, entonces ahí ya no habría por qué retroceder. Sin embargo, sí es un riesgo, porque también me ha tocado pacientes de que terminan en la emergencia porque le dijeron coma de todo y se comió pues un arroz con mariscos, ¿no? Entonces, hay que tener por eso bastante cuidado con la indicación que se le da, ¿no? Sí es cierto, va a volver a comer de todo, pero la progresión la tenemos que ir haciendo según cómo vaya la tolerancia. Por ahí me preguntan el tema de los lácteos, ¿no? Dice, un paciente con cáncer de seno actualmente con segunda quimioterapia, son 5 sesiones los lácteos, suspender hasta cuando... Ya, en el tema de los lácteos por quimioterapia tiene que ver más por el tema diarreico. Ya, no es mucho el tema de hoy porque hoy estamos hablando de cáncer gástrico, pero para despejar un poco la duda ahí en relación al cáncer de mama, se restringe en quimioterapia en general al paciente si es que tiene problemas de intolerancia a la lactosa o diarreas. Si el paciente no está cursando por ninguno de ellos y normalmente consumía antes del tratamiento, se le puede dar, siempre teniendo los cuidados de darle de repente una leche deslactosada, ¿no? Para que no vaya a tener complicaciones. Pero no es porque vaya a haber interacción con el medicamento, básicamente es porque pueda generar procesos diarreicos. Por ahí me ponen, pero sí o sí es 3 días. En realidad eso depende del tema del protocolo médico que se tenga. ¿Ya? Hay algunos pacientes que pueden indicársele más días porque el proceso de repente de ruidos intestinales no se da, ¿no? O algunos vienen con nutrición parenteral y el médico ve que hay mucho riesgo de hacer una dehiscencia, ¿no? Entonces le dicen, no, más tiempo y le dan más tiempo. Lo mínimo en general que se maneja son 3 días, pero puede ser un poquito más. ¿Ya? Es cierto, en algunas investigaciones se dicen de que debería iniciarse más o menos a las 48 horas, que son 2 días, pero una media que nosotros manejamos en el INEN son unos 3 días aproximadamente. ¿Cuánto es la cantidad de glutamina que se indica por vía oral? En un paciente oncológico, ya, a ver, el tema de la glutamina se utiliza en el paciente postquirúrgico, especialmente en el postquirúrgico, el que está de zona intestinal, porque cuando hay una agresión a cualquier parte de la zona digestiva, de repente fue a la vía biliar, al páncreas, al hígado o al colon, todo, como son todos son de un mismo tejido madre, ¿ya? Porque recuerden que cuando nosotros estamos en formación, son básicamente 3 tipos de tejidos nada más que forman todo. Todos están interconectados, ¿ya? No solamente por el tejido, sino hormonalmente y una serie de cosas. Entonces, cuando hay una agresión sobre la vía digestiva, todo el sistema se afecta, y algo de que se afecta mucho es la zona absortiva del intestino delgado. Entonces, lo que se hace es dar glutamina para que se recomponga las microvellosidades intestinales. ¿Ya? Ese es el objetivo que se tiene. ¿Cuánto? Normalmente se da 0.3 por kilogramo de peso sin exceder 10 gramos, sin exceder 20 gramos al día. ¿Ya? Sí, 20 gramos es la media, pero generalmente lo que hacemos nosotros es manejar entre 10 y 20 gramos.
Eso diluido, obviamente, y dado a través del vía oral, o si está por una sonda con su sondita. ¿Ya? Entonces de eso va a depender. En todos los pacientes postquirúrgicos se debería tratar de manejar el tema de la glutamina. Tiene una buena clasificación incluso hasta para el manejo de las heriditas que salen en la boca, que se llaman mucositis. ¿Ya? También tiene una clasificación al menos B para este tipo de evidencia. Entonces se puede seguir utilizando y se maneja 0.3 gramos por kilogramo de peso, como les decía. Y sí, como mencionan aquí, se maneja para todos los pacientes oncológicos. En general, para el paciente oncológico, a ver, les voy a colocar este de aquí, ¿dónde está lo que estábamos mirando? Denme un minutito. Un minuto. Si hablamos de paciente oncológico, porque por ahí venía un poquito la pregunta, se maneja esto de aquí, ¿ya? Eso es lo que se maneja para paciente oncológico. Hay que entender que el paciente oncológico no solamente es el tema del bajo ingesta de nutrientes, también tiene mucho que ver con la inactividad, las alteraciones hormonales y también el proceso inflamatorio. Es por eso que en la estrategia que se maneja en general, esto es una indicación, una recomendación general, ojo, no es algo específico. Ya hemos hablado de que lo específico se maneja con cada paciente. Pero lo que ustedes pueden manejar y entender aquí es que la energía se maneja en una media de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. La proteína mínima que se debe dar es 1.2 y tratar de llegar a 1.5. En el caso del paciente gastrectomizado es bastante complejo por el tema de que no hay una buena tolerancia a alimentos. También se maneja el tema de los aminoácidos ramificados, justamente de lo que me preguntaban, la glutamina es 0.3 por día, se puede utilizar leucina también. Y algo crucial aquí de manejar es el tema del fish oil o el omega 3, ¿no? El omega 3 tiene que ser en una fracción alrededor de 2 a 3 gramos por día. Lo mínimo que deberíamos utilizar es 1 gramo por día, ya tratando de dar básicamente todo en fracción EPA. ¿Ya? El EPA, que es el mediador de la inflamación de la que hablamos por acá. ¿Ya? La vitamina D últimamente también se está empezando a utilizar mucho. Ventajas que tenemos es que en algunos suplementos que vienen de omega 3 también tienen vitamina D y entonces ya viene una amarrada a la otra. Y finalmente tiene que ser una intervención interdisciplinaria, multimodal, como ustedes lo quieran llamar, no solamente nutrición, tiene que estar metido el ejercicio, por eso me parece importantísimo que en este congreso también se haya incluido la parte de actividad física con buenos especialistas que tenemos como Jairo Narrea o Vladimir Colcas, que son muy buenos en esto, ya, el tema farmacéutico también, y finalmente el aspecto psicoemocional, eso es crucial. La nutrición no funciona sola, la quimioterapia no funciona sola, tiene que venir amarrado todo, si no, no vamos a tener buenos resultados. Por favor, entendamos eso, no nos peleemos con las demás profesiones, de lo contrario, tenemos que tratar de hacer alianzas, porque todos somos importantes desde el campo de nuestro estudio y todos vamos a contribuir para que el paciente se recupere. ¿Ya? Entonces, ese grafiquito les queda ahí, es bastante interesante, ahí tienen de dónde lo hemos obtenido. Entonces eso les va a ayudar a poder responder muchas de sus interrogantes. Listo, muchísimas gracias, Magíster Jorge Luis Chávez Chocano, por su participación y la gran ponencia que nos acaba de dar el día de hoy. No sé si